Hola amigos, ¿cómo están? Ojalá que están teniendo un muy buen día o una muy buena noche, dependiendo qué hora estás viendo este video. Hoy yo tuve el placer de entrevistar a José Urbina y lo que voy a hacer es que lo voy a poner en segmentos porque hablamos sobre varias cosas y este primer segmento que voy a subir hablamos sobre la pandemia. Él es candidato para diputado para El Salvador, para San Salvador. Él ha trabajado muy cerca con el Ministerio de Salud, con el ministro Fran Alaví. Y amigos, van a aprender mucho si miran el video. Lo tienen que ver todo porque yo aprendí muchísimo. Aprendí del mega negocio que los diputados han perdido porque el presidente Bukele manejó todo. Es que ahora entiendo más por qué hubo tantos bloqueos. Era un negocio millonario, millonario, como no tenés idea. Y bueno, prácticamente el presidente Bukele no permitió que ellos saquen ganancias. Y aquí vas a escuchar a José Urbina explicando muy bien todo. También yo le pregunté a él qué pensaba sobre el manejo, que bueno, el trabajo que ha hecho el presidente Bukele durante la pandemia. Ojalá que lo vean, ojalá que lo compartan, ojalá que le den like y si sos nuevo, suscríbete. Aquí va, amigos. José, ahorita estamos con un poquito de problemas con internet, pero se escucha muy bien tu voz y ahí ya está, se está aclarando un poquito, pero bueno, ese es el internet de El Salvador ahorita, pero con ustedes ojalá que mejore. Vamos a hablar un poquito sobre la pandemia porque ya prácticamente internacionalmente ya no es cuestión de que Nuevas Ideas lo dice o los que apoyan al presidente lo dice, ya estamos hablando de estas agencias internacionales a nivel mundial están diciendo que El Salvador es uno de los países que mejor manejaron la pandemia, no solo en Latinoamérica, en el mundo. Incluso yo hablé con un experto el otro día y él me dijo que El Salvador era uno de los países donde más peor pudo haber sido la situación, porque el territorio es tan pequeño, pero la cantidad de gente es inmensa, digamos, prácticamente es como estar en una lata de comida. Um, pero mire cómo y eso, claro, porque el presidente desde el principio puso medidas. Entonces le pregunto a ti, dos cosas. Número uno, personalmente, ¿cómo piensas que el presidente manejó todo a pesar de los estorbos hizo, que le puso la Asamblea Legislativa? Y segundo, ¿usted piensa que la gente de El Salvador también reconoce el trabajo del presidente Bukele durante la pandemia? Esto es interesante, Felipe, esta pregunta, porque pude vivir en carne propia el trabajo que se ha hecho en el Ministerio de Salud desde el 16 de enero que se dio la alerta preventiva. Desde ese día inició también un proceso de oposición por parte del órgano legislativo. Tú recuerdas que hasta se burlaron cuando recibimos a los primeros becarios que venían de China y todos utilizamos mascarilla, todos los funcionarios. Dijeron que para qué estaban utilizando mascarilla. En fin, y algunos diputados comenzaron a burlarse del virus diciendo que era una gripita, que qué bendición que venga, en fin, cosas muy desafortunadas que expresaron los diputados, obviamente porque ignoraban su alta dosis de ignorancia, no les permitió ver que lo que se avecinaba era una emergencia viral sin precedentes. El mundo no había estado con una pandemia de este tamaño desde 1918, donde hubo más de 500, más de 50 millones de fallecidos. Entonces, hay tres aspectos que yo quiero destacar para ir resumiendo lo que se hizo. El primero que yo destaco es el compromiso de toda la población. La población acató y respetó todas las indicaciones que dio el aparato de gobierno. Desde que el presidente hizo aquella conferencia y anunció que El Salvador se preparaba y dio todo un conjunto de medidas que se iban a tomar en las fronteras, en los puertos, en los aeropuertos.
íbamos a suspender vuelos. Es decir, el presidente buscó protegernos, ¿verdad? Pensó rápido y se anticipó y tomó estas medidas. Y después le comenzaron a seguir los países centroamericanos y otros países que comenzaron a imitar las medidas que tomamos. El otro aspecto que quiero rescatar es el compromiso del personal de salud. El personal de salud se ha portado a una altura heroica. Definitivamente enfrentaron la pandemia con nobleza, con mucha valentía, y nosotros que íbamos a los hospitales con el ministro de Salud, veíamos el compromiso del personal de salud. Tuvieron que reforzar su trabajo y obviamente el gobierno les acompañó, con el ministro estuvimos a la par de ellos viendo cómo se preparaban para esa emergencia viral. Y el tercer aspecto, que es igualmente importante, es la decidida apuesta que tuvo el presidente de la República, Nayib Bukele, en desarrollar paralelamente el sistema de salud. Enfrentar la pandemia con hospitales que se estaban cayendo, que no tenían en ese momento la infraestructura adecuada, camas UCI, no pasábamos de 30 funcionando. Entonces, se hizo una apuesta enérgica y contundente para modificar de inmediato el sistema de salud. Y al mismo tiempo, se pensó en construir el hospital, modificar CIFCO y convertirlo en un hospital que ha salvado más de 1,000 vidas. Y va a seguir, bueno, sigue salvando. Es un hospital que, mientras los diputados aconsejaban que mejor se hicieran carpas, ¿verdad? Hospitales provisionales con carpa. Te imaginas con todas las lluvias que hemos tenido, eso hubiese sido un desastre. Entonces, el presidente le apostó enérgicamente a la inversión en salud y se trabajó primero protegiendo a nuestro personal de salud. Se consiguió, no fue fácil conseguir todos los equipos de bioseguridad, nivel 1, 2 y 3 en Asia, en otros países, que no fue fácil, pero El Salvador se anticipó a esas compras, protegió al personal de salud, protegió a los pacientes porque habilitamos con el apoyo del MOP, habilitamos diferentes unidades de cuidados intensivos. Solo en el Hospital Rosales se habilitaron 26, ahí habían pocas unidades de cuidados intensivos. Entonces, eso fue estratégico. Y a la par se desarrolló algo que fue innovador. Ningún país del continente lo había hecho. Después lo comenzaron a imitar, que fue elaborar kits con medicamentos y se les llevó hasta la casa a los pacientes. Y después se le entregaban 2 kits. Uno para el que había salido con una prueba positiva, se le mandaba todo el tratamiento a su casa, y otros que después de haberse recuperado y salían del hospital, se le daba otra caja para llevar las vitaminas para terminar de recuperarse. Eso después lo emitió Bolivia, Ecuador, República Dominicana, también nos escribieron porque estaban muy admirados de esta iniciativa. Entonces se protegió a los pacientes, se desarrolló el sistema de salud, se han salvado miles y miles de vidas. Antes de la pandemia, y este es un dato interesante, Felipe, antes de la pandemia, el sistema de salud de referencia en Centroamérica era Costa Rica. Costa Rica tenía 359 camas UCI antes de la pandemia y actualmente mantiene las mismas camas. El Salvador tenía condiciones precarias de salud casi igual que Nicaragua y ahora tenemos más camas UCI que toda Centroamérica. Entonces es parte de los logros que son palpables y que se han salvado vidas. Así que para mí ha sido una experiencia enriquecedora enormemente, de enorme aprendizaje, pero obviamente me siento orgulloso porque se han salvado muchísimas vidas y obviamente somos referentes de otras regiones. En Costa Rica ahora la cosa se ha complicado, los periódicos ahora han destacado el trabajo de El Salvador en Costa Rica. Ahora en Costa Rica el coronavirus es la principal causa de muerte. En El Salvador no es así, pero eso fue gracias a las decisiones sabias y oportunas que se tomaron. Así que ha sido positivo, todavía la pandemia no termina, pero sí ya se tomó otra decisión, que es anticiparnos con la vacuna que esperamos la tengamos disponible ya a partir del siguiente año. Yo recuerdo, creo que era octubre, septiembre, octubre, por ahí, yo grababa videos y
creo que del Hospital Rosales, pero bueno, estaban hablando de reconstruir uno de los hospitales, remodelarlo. Y mucha gente en los comentarios casi siempre me hacían referencia a Costa Rica. Costa Rica, tal vez porque yo nací en Costa Rica, aunque muy poco viví allí. Pero decían, sí, pero Costa Rica es mejor en salud, es mejor en educación, que mejor aquí, que siempre me salían con lo mismo. Y yo decía, pero bueno, yo no sé por qué me están diciendo, si no estamos hablando de Costa Rica, estamos hablando de El Salvador. Pero ahora lo que tú dices es muy cierto, porque ahora los costarricenses entran y sencillamente me dicen, lástima que no tuvimos un presidente como el presidente Nayib Bukele, quien pensó desde antes, porque pensaban que Costa Rica era inmune, digamos, tenía inmunidad a este virus, no se prepararon como deberían haberse preparado, mientras El Salvador estaba enñabado, podemos decir, en cuarentena, hasta que los diputados bueno, destruyeron eso. En Costa Rica todavía estaban jugando partidos de fútbol en los estadios. Y mire el resultado que vino después. Ahora, hablando un poquito más sobre la pandemia, uh, usted ha escuchado eh, los comentarios de los diputados fuera y dentro del Salón Azul. Y yo veo que parece, José, tal vez estoy equivocado, pero parece que salud es algo muy importante para ti, digamos. Eso es algo que va a ser muy importante entrando a la Asamblea Legislativa. ¿Cómo te hace sentir cuando usted escucha a los diputados expresarse de la manera que lo hacen? Galera, un hospital de Quinta, escuché a alguien decir el otro día que de veras que no lo pude creer, hablando del Hospital de Salvador. Cuando ellos expresan sobre el hospital y el sistema de salud que el presidente Bukele y el ministro Frank Alaví ha hecho. Felipe, eso es bien lamentable que El Salvador haya sido el único país que se quedó sin ley de emergencia en medio de la pandemia. Comencemos por ahí. Estos diputados, y yo se los digo, señores diputados, ustedes utilizaron el sistema de salud, sus parientes, sus amigos, sus conocidos, se beneficiaron, se salvaron vidas, se les mandó medicamento a su casa, lo pedían a cada rato. Señores diputados, ustedes pedían pruebas PCR a cada rato. Sí, ¿Y por de qué las veras. criticaban? Entonces hay que decir las verdades. Lo que pasa es que esto no lo dicen. Pero los Wow. diputados en la pandemia molestaban al ministro cada rato. Mire, ministro, por favor, mándele a hacer esta prueba a mi pariente. Por favor, mande estos medicamentos. Atienda a este amigo en tal hospital. Entonces, realmente tienen un discurso que le dicen los patrocinadores qué decir, ¿verdad? Discursos lamentables porque se han beneficiado de esto. Pero lo que vemos es realmente dicen una cosa, ¿verdad? Pero hicieron otra. Yo lo primero que te puedo decir, Felipe, es que los intereses de los patrocinadores de los diputados de alguna manera son los que están en juego. Y por eso ellos pensaron, o sea, en la mente de ellos fue, dejemos que el gobierno fracase con el tema de la pandemia, que le vaya mal, y si fracasa, entonces nos puede ir bien, porque vamos a decir, mira, el gobierno no pudo salvar vidas, el gobierno no fue capaz de manejar la pandemia, etcétera. Pero el presidente les pega en la cara con el mejor hospital, les manda hasta medicamentos a su casa, salvamos miles de vidas, entonces los deja sin argumentos y sin opciones de pelea. Entonces, ¿qué hicieron? Amarran al presidente y al gobierno y lo dejan sin ley de emergencia. El único país, por cierto, en el mundo, en medio de la pandemia, que se quedó sin ley de emergencia. Ellos dijeron, así la hicimos, pero siempre el presidente y su equipo va muchísimos pasos adelante, se anticipó siempre y no permitió que la ley de emergencia fuera un obstáculo. Cuando el presidente quería poner cercos sanitarios, ahí estaban los diputados renegando de nuevo. Es más, muchas veces, si tú le prestas atención, ellos hubo contradicciones. Primero llamaron, recuerdas que llamaron a los alcaldes para escucharlos. Bueno, el principal asesor de ellos fue el colegio médico en toda la pandemia de los diputados.
Y sabemos claramente que el colegio médico es prácticamente una caja de resonancia de arena. Ellos son los que dijeron en aquella isla, no recuerdo el nombre, que en vez de una clínica se debe comprar un helicóptero, ¿se acuerda? Eh, Hay que Sí, trasladar los pacientes en helicóptero en vez de darle una clínica moderna a la comunidad. Ese es el colegio médico hablando. Yo no lo podía creer cuando salió esa noticia. sí, es lamentable. Mira, primero, los médicos del colegio médico, ellos son empleados del Ministerio de Salud. Solo llegan, muchos de ellos en la pandemia solo llegaron a marcar y se iban. No Híjole. enfrentaron la pandemia. ¿Sabes dónde la enfrentaron? En los estudios de televisión. Enfrentaron la pandemia en las oficinas de los diputados o de los patrocinadores que tienen. Ujú. Pero ellos son empleados, muchos de ellos del Hospital Sacamil. Entonces solo llegaban, firmaban y se iban. Lamentable. Pero ¿sabes qué es lo que ellos estaban, Felipe, pidiendo? ¿Tú lo recuerdas? Pedían que se le permitiera a los laboratorios privados hacer la PCR. Sí. O sea, ellos estaban buscando el tema dinero. En el momento en que se aprobó, y no es que no se aprobó tempranamente porque el ministerio no quería, lo que pasa es que no cumplía el laboratorio. Querían hacer de estas pruebas rápidas que eran un falso positivo. Entonces, ya cuando el primer laboratorio logró hacer la inversión correcta, porque necesitaba un aparato, un termociclador, entonces pudieron ya hacer las pruebas. Ahí se quedaron calladitos. Pero yo quiero hacer una reflexión, Felipe. Primero, en los hospitales privados dejaron solos a los pacientes en esta pandemia. La mayoría no quiso atender a pacientes. Todos los mandaban al Ministerio de Salud, incluso en el peor de los momentos cuando los hospitales públicos, los 30 hospitales, incluyendo el Hospital de Salvador que estaba habilitando las primeras camas, estaban al límite. Los hospitales privados tuvieron que tomar el protagonismo en ese momento y auxiliar a los pacientes, pero no lo hicieron. Nosotros teníamos que recibir a esos pacientes que los hospitales privados rechazaban. De eso no dijeron nada del colegio médico. Creo que solo 2 hospitales se atrevieron a atender pacientes y los demás hospitales privados está claro que no tenían un compromiso con la salud, sino con la economía. Es más, recientemente todavía están rechazando pacientes con coronavirus y los mandan al sistema público. ¿Por qué no quisieron entonces? Yo les hago esta pregunta. ¿Por qué no quisieron atender a los pacientes? ¿Sabes algo perverso? Hablando de leyes y qué podemos hacer en la Asamblea. El Código Penal a quien castiga es al médico, no al dueño, no al propietario del hospital. Dice el Código Penal que aquellos facultativos, aquel personal de salud que no quiera atender a un paciente, que se niegue a atender a un paciente, que requiere un servicio de salud y que su vida peligra, va a ser sancionado con algunos salarios mínimos o, en el peor de los casos, se le va a quitar la licencia por un par de años. No habla del propietario del hospital. Y yo te pregunto, Felipe, ¿quién tomó la decisión? No es correcto castigar al personal de salud. Así se han hecho las leyes, siempre para favorecer a los grandes empresarios y para castigar a la gente de a pie. Entonces, francamente, dejaron solo el sistema de salud y a pesar de todos esos obstáculos, se logró tener el mejor sistema de salud, como tú lo dices, un sistema de salud diferente, la gente lo aprecia. Es más, para evitar contagios de las personas adultas mayores que padecen de enfermedades crónicas, por primera vez en la historia del Ministerio de Salud y en medio de la pandemia, se mandaron los tratamientos hasta la casa. Y no me refiero a tratamientos para coronavirus, me refiero a tratamientos para enfermedades crónicas, hipertensión, personas con diabetes. Se les mandaba el tratamiento a la casa y hasta hoy se les sigue mandando, porque no Wow. queríamos exponer a estas personas cuyo compromiso inmunológico es de mayor riesgo ante la pandemia. Se hizo. O sea, son cosas que se pudieron hacer a pesar de todos los obstáculos de los señores diputados que no han querido reconocer que ha habido un excelente manejo y al final de cuentas lo que nos interesa y lo que importa es lo que la ciudadanía ha sentido porque son ellos los que se han beneficiado
con esta transformación del sistema? Pues una última pregunta sobre la pandemia y después vamos a entrar al siguiente segmento. Hablemos de la vacuna un poquito, porque la vacuna pues aquí es una gran noticia. Todavía hay un cierto debate entre la población, quién se la quiere tomar, quién está con miedito. Eso pasa incluso con la vacuna de influencia o el flu, que bueno, yo me la tomé este año primera vez en 5 o 6 años y sí, esa noche me dio un poquito de calentura, al siguiente día estaba bien y mire, ahora pues estoy protegido por no sé si son meses o un año o lo que sea. Pero hay un pequeño debate en la población sobre eso. Pero desde el principio estaban hablando sobre la vacuna, los diputados. Claro, algunos hablaban de conseguirla en Cuba, en Venezuela, que no sé qué. Bueno, usted sabe, el FMLN por cuenta piensa que Cuba tiene todo lo que necesita El Salvador se puede comprar en Cuba. Pero bueno, cuando el presidente ya anunció que había comprado o ya ha hecho el trato para la vacuna, había declaraciones súper feas de Cristina Cornejo, de Mario Ponce, de varios. Pero yo quiero ya llegar al grano con esto. Como la vacuna va a ser regalado, igual que aquí en Estados Unidos, ya en la farmacia cerca de mi casa están poniendo estantes donde van a empezar porque no quieren que tanta gente entre dentro de la farmacia, la van a poner afuera en unos cubículos. ¿Usted cree que lo que andaban buscando era negocio? Porque algunos están diciendo que ese hubiera sido el negocio del siglo, aunque hubieran dicho $5 por vacuna. Eh, ¿Usted cree que ese es el problema, que ellos vieron un mega negocio perdido? Porque es que nadie puede entender cómo pueden estar en contra de una vacuna. Eso no tiene lógica. Eh, ¿Cuál es el problema allí, José? Yo utilizo una frase durante mis argumentos en contra de las mafias de los medicamentos y mi desafío en la Asamblea es trabajar por una salud sin mafias. Definitivamente, el negocio de los fármacos ha estado secuestrado por un monopolio muy pequeño y yo no estoy hablando de industria. Quiero hacer esa aclaración porque la industria genera empleo y me refiero a laboratorios nacionales que con mucho esfuerzo han invertido para reconvertir sus plantas farmacéuticas y poder generar empleo calificado. Pero no hablo de ellos, hablo de una mafia, de un monopolio que ha decidido las compras de medicamentos en el país por mucho tiempo. Es más, uno de los diputados que más se opuso a que bajaran los precios de los medicamentos en El Salvador, el diputado Rodolfo Parker. Este diputado, gracias a él, se retrasó la vigencia de los nuevos precios de los medicamentos. Él se opuso a la ley de medicamentos fuertemente porque siempre ha defendido las corporaciones, así como él, otros diputados corporativos. ¿Qué hicieron? Establecieron en el país un desorden en listados de fármacos, de medicamentos, en diferentes instituciones de salud para poder hacer negocio y así hacer una compra con una institución. Para poner un ejemplo, se creó Fosalud. Fosalud, ¿para qué se creó ese fondo? Si ustedes revisan el nacimiento de Fosalud, nació con un cuadro de medicamentos, es decir, con una lista de medicamentos que iban a comprar incluso superior que el mismo Ministerio de Salud. Es decir, como que se creó otro Ministerio de Salud para hacerle competencia, pero el único propósito era hacer negocio con fármacos. Y aquí viene algo más delicado. Resulta que cuando nace Fosalud, obviamente que se pensó como un negocio, lo que hicieron fue utilizar la estructura de todas las unidades de salud para montarse sobre ellas, colocar personal de Fosalud y colocar, aquí viene el negocio, otra farmacia dentro de la unidad de salud. ¿Cómo? O sea, eso no es coherente. Piense usted, ¿por qué en una misma unidad de salud van a haber dos farmacias? Resulta que una farmacia, la de Fosalud, operaba en la noche y la del Ministerio de Salud en el día, pero la de Fosalud tenía más medicamentos que la farmacia del Ministerio de Salud. Entonces los pacientes llegaban en el día, no encontraban su medicamento y le decían, mire, regresen anoche.
porque en la Oh, noche Infosalud le va a dar el medicamento. Ahorita no lo tenemos disponible. ¿Y cómo es posible si el paciente necesita ya el medicamento? Y tú llegas a la unidad de salud y ves las dos farmacias y ves que una tiene llave y esa va a abrir hasta en la noche. Pues eso lo hicieron, instalaron más de 100 farmacias. ¿Para qué? Solo para hacer negocio. Ahora, tú has visto cómo han wow. cuestionado el tema de corte de cuentas. Sabes que nunca, desde que nació eso, corte de cuentas fue a auditar. Lo mismo pasó con Bienestar Magisterial. Sabes que ellos también compran medicamentos, más de 20 millones al año. Nunca tampoco fue la Corte de Cuentas. Es más, estas mafias de salud hasta tienen empleados o han tenido empleados dentro del Seguro Social, dentro del Ministerio, dentro de Fosalud, dentro de Bienestar Magisterial. Negocio. Entonces, ellos han tenido la importación exclusiva de medicamentos muy delicados para la vida, medicamentos para tratar el cáncer, por ejemplo. Y yo te estoy hablando específicamente de estos monopolios, de estas mafias, que solo ellos tienen el derecho exclusivo para traer algunos medicamentos. Aquí es donde viene lo interesante, porque el gobierno ha estado, en este caso, con el tema de la vacuna, es una negociación directamente con la empresa y ahí no se involucra a la droguería, es Mm. decir, al comerciante, al intermediario, que se queda con el 25% de la ganancia. Ese es un porcentaje de dinero que han ganado por muchísimo tiempo. Es más, te voy a dar otro dato para que veas que por ahí va el hilo del tema. Después de que bajaran los precios de medicamentos en El Salvador en el año 2013, la Superintendencia de Competencia hizo una investigación y encontró que estas mafias, que estos oligopolios, habían hecho una práctica de colusión, de fijación de precios. O sea, así se ponían de acuerdo para estafar a los usuarios. Y entonces, si uno ve estas conductas, uno dice, bueno, obviamente hay intereses económicos muy fuertes. Además, son los que patrocinan a muchos diputados. ¿Por qué crees que los defienden tanto? Yo te aseguro que si el negocio le hubiese dado a todos estos, a estas mafias, estarían calladitos. El señor Parker estaría sin decir nada. Pero como los intereses económicos de sus patrocinadores se tocan, entonces ahí se molestan. Y eso es lo que está en juego para el siguiente año. El sistema de privilegios que van a perder. Eso me hace recordar una historia, José. Hace muchos años yo tenía amigos en Honduras que estaban en el gobierno, otros que eran amigos de gobernantes, y hay uno que me invitó a su casa. Recuerdo llegando, eh, él era amigo de el abogado del presidente, creo que era, no recuerdo qué presidente era, pero era como años 98, 99 por ahí. Llegamos a la casa y dijo, mira, te quiero enseñar algo. Y me enseña un cheque, y el cheque era por $5 millones. Y yo dije, wow, nunca en mi vida he visto una cantidad de dinero tan grande. Y él dijo, sí, el man lo va a ir a cobrar mañana. Pues resulta que, bueno, yo le pregunté en qué trabajaba. Dios, dígame, porque me voy a meter a este trabajo. ¿En qué trabajas? ¿O en qué trabaja él? Pues imagínense que él tenía una oficina pequeñita con un escritorio, nada más. Y una muchacha que contestaba el teléfono y esa oficina le generaba $5 millones mensuales. Y lo único que él hacía era, él era el intermediario entre la empresa que vendía o vende la gasolina, el combustible al gobierno y el gobierno que compra el combustible. Entonces, le mandaban un fax, porque en ese tiempo no creo que usaban correo, le mandaban un fax, lo sacaba de la máquina y lo metía en otro fax para mandarlo a la empresa petrolera y él se ganaba el 10, 15, 20% de comisión. Ese era su trabajo, nada más. Ni siquiera iba a la oficina todos los días porque solo hacían pedidos cada 15 días. Estos intermediarios han hecho negocios y claro, yo imagino que él para tener ese puesto tenía que repartir dinero con ciertos diputados o personas quien lo nombraron, ¿verdad? Para ese puesto. ¿Usted cree que
¿eso de los intermediarios se va a poder acabar de una sola vez en El Salvador o es uno de estos mal necesarios que siempre va a existir en ciertos sectores? Ese es un tema difícil, Felipe. Hay que enfrentarlo con mucha valentía. Hay que entrarle. Yo creo que sí es posible hacer cambios. Te voy a dar un hecho reciente que ocurrió en México y que nos demuestra que sí es posible hacer estos cambios. En México, el presidente tomó una decisión. Resulta que encontraron que tenían precios por encima del promedio de América, de algunos productos, pero críticos para cáncer, para enfermedades demasiado sensibles. Entonces, lo que hicieron fue, primero, unificar algo que ellos le conocieron como una compra consolidada de medicamentos, compra consolidada. Es decir, le preguntaron a cada institución relacionada a la salud cuáles eran los productos que necesitaban comprar y hicieron una sola compra, una sola lista. Y lo compraron a través de, en este caso, la Secretaría de Hacienda. Entonces, lo primero que hicieron fue negociar directamente con el fabricante, con el titular del registro sanitario del producto. Entonces, de esa manera, pudieron ahorrarse ese 25 o 30% de estos intermediarios, de estos negociadores de la salud. Entonces, para México, ese experimento que fue el año pasado le generó miles y miles de dólares en ahorro. Ahora tienen más abastecimiento, aunque el ejercicio se hizo solamente creo que con 10 medicamentos, pero para 2021 van a ampliar esa brecha, ese cuadro, y ya se dieron cuenta que pueden comprar más medicamentos con menos dinero. Ahí entonces uno puede ver que sí es posible entrarle a este tema, pero obviamente hay que tener una voluntad decidida, firme. Yo creo que ahí, cuando preguntan cuáles son las nuevas ideas, bueno, esas son romper monopolios, romper a esas estructuras, todas esas leyes que se han hecho a la medida para proteger a corporaciones, a mafias. No se trata de quebrar a nadie, se trata de que redistribuir realmente las ganancias, porque no es posible que las ganancias se las quede solo un sector en detrimento de empresas que con mucho esfuerzo y con honestidad trabajan, pero que nunca han tenido la posibilidad de participar en esos negocios porque los acaparan. ¿Sabes qué hizo el presidente de Guatemala sobre este tema? Resulta que en medio de la pandemia, estos intermediarios, no la farmacia, los intermediarios subieron el precio de los medicamentos en Guatemala. El presidente tomó una decisión y con un decreto ejecutivo puso un techo de precios de los medicamentos que se había detectado que le estaban subiendo el precio. Entonces, si te das cuenta, es una práctica común de Centroamérica. En Costa Rica intentaron imitar la ley de medicamentos de El Salvador, pero no prosperó porque allá, de nuevo, las mafias los asustaron con la idea de que se iban a ir los medicamentos, de que el país iba a quedar desabastecido y al final solamente es un cuento para ahuyentar y para infundir temor, pero nada de eso ocurrió en El Salvador. Entonces sí es posible. Obviamente hay que tener el coraje, la valentía de hacerlo y ese tiene que ser nuestro desafío porque al final de cuentas eso es lo que nos demanda la ciudadanía. Bueno, amigos, ya lo escucharon. Ojalá que aprendieron, porque yo sí aprendí. Este fue el primer segmento y pronto le traigo el segundo segmento. Casi 2 horas hablamos y hay varios segmentos. Hay unos que son cortitos y los voy a estar subiendo. Recuerden, Casilla 10, José Urbina, nuevas ideas. Un hombre preparado, inteligente, que bueno, la prioridad de él es la salud del pueblo. Muchas gracias. Bye bye.